Dios bendiga en este día, pues estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. En este día, pues estamos de nuevo en el capítulo 18 del libro de San Juan. Recuerden que ya aquí estamos tratando el arresto de Jesucristo y estaremos meditando desde el versículo 12 hasta el versículo 24 de este capítulo 18. Antes de irnos a nuestro tema, vamos a ver un contexto histórico de cómo Roma el gobierno de Roma estuvo dividido en tres etapas principales, que fue la etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio, que fue donde Jesucristo desarrolló su ministerio. La etapa de la monarquía abarca desde el 753 al 509 antes de Jesucristo, y la etapa de la República Romana abarca desde el 509 hasta el año 29 antes de Jesucristo, y la etapa del imperio abarca desde el 29 antes de Jesucristo hasta el año 476 ya después de Jesucristo. Pues durante la etapa del Imperio Romano, Palestina estuvo bajo el control romano. La autoridad la ejercía el Imperio Romano a través del emperador, el cual tenía administradores en diferentes lugares. Pues el Imperio Romano exigía tributos personales y territoriales al pueblo para el César y aportes para el mantenimiento de sus tropas. Muchos de los judíos no estaban de acuerdo con este sistema de gobierno, y el pueblo judío estaba con la expectación de que apareciera un Mesías libertador político. Aunque el pueblo judío estaba bajo el control de Roma, tenía su gobierno interno, su gobierno político y religioso. Aquí los sacerdotes, y tenían los sacerdotes una máxima autoridad, que era el sumo sacerdote, el cual, este sumo sacerdote era una mezcla de lo religioso y lo político. El sumo sacerdote le seguía a este sumo sacerdote, en autoridad, le seguía el Sanedrín, el cual era el Tribunal Supremo de Justicia de los judíos, compuesto por 70 miembros, sacerdotes y civiles. Como vemos, el Sanedrín era una especie de gobierno interno de los judíos con ciertas normas fijadas por el Imperio Romano. Por esto vemos que cuando Jesucristo tuvo que ser sentenciado a muerte, no pudo ser el Sanedrín. Por esto Jesús tuvo que ir ante el Poncio Pilato. Pues vamos a nuestro tema de hoy. Aquí desde el versículo 2 estaré leyendo. Dice: entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. Caifás, este sumo sacerdote, era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Continuó en el 15, y le seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Recuerden que ya Jesús le había dicho a Pedro esto de que él lo negaría. Aquí está cumpliéndose lo que Jesús le había dicho a Pedro. En el 18 continuamos: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban.
y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Seguimos en el 19 cuando Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, le dice Jesús. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así has de responder al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Me van a excusar que voy a extender la lectura hasta el 27, como es cortico, para que no nos toque otro tema. Aquí donde Pedro niega a Jesús, vamos a leerlo hasta el 27. Lo iba a dejar hasta el 24, vamos a leerlo hasta el 27 para avanzar un poco más. Dice: estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro, aquí Pedro negó, pero aquí le reconocieron. Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esto lo había dicho Jesucristo: antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Aquí ya de nuevo se cumple lo que Jesucristo le había confirmado a Pedro. Así que Dios bendiga y seguimos luego. Bendiciones.